Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este universo, al universo de Madcast. Hoy es martes, martes de reflexión, martes de salud espiritual, martes de salud mental, ¿sí? Y venimos a contarle un secreto. ¿Sabe usted que para estar bien hay que pensar bien? Y para pensar bien se está bien, ¿no? Bienvenidos a este podcast con el doctor Arsenio Henao. Pensar bien, estar bien. Bueno, Doc, bienvenido nuevamente aquí a esta ya tu casa. Estamos muy contentos de tenerte otra vez acá después de una ausencia leve, ¿no? Por un trabajo importante que estábamos haciendo por ahí, ¿no? Si quieres mandar Así saludos es. por ahí también a los protagonistas de ese trabajo, no sé, los chicos, las cosas. Ok, gracias Ignacio, ¿cómo estás? Agradecido nuevamente, saludos a toda la gente que se está contactando y efectivamente la semana pasada estaba en un taller con un grupo de jóvenes, en perdón, aquí en Bogotá y bueno, le mando saludos a ellos. Estamos haciendo un taller sobre sentido de existencia, herramientas para ellos en su crecimiento humano, ¿no? Bueno, muy Y bien. saludos, Tata. Saludos, saludos a ellos y saludos también a Alejandro Garzón y a nuestro queridísimo Leonardo El León Sierra, que nos acompañan a esta hora también, gracias a los dos baluartes de Madcast. Bueno, Doc, pues sí, señor, aquí estamos y estamos hoy para hablar de un tema pues muy interesante que creo que a todos nos ha tocado por una u otra razón, ¿no? Que es el duelo, ¿no? El duelo. ¿Por dónde agarramos este toro? Por los cuernos, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Decir que el duelo es necesario, decir que el duelo es tristeza, decir que no vale la pena, que sí vale la pena. ¿Qué es el duelo, Doc? Bueno, para poder llegar a un concepto de lo que es el duelo, miremos primero qué no es el duelo, Ok, para que vayamos como encaminando y sacar como una conclusión de, de- de este hecho tan humano, pero que no lo vemos como parte del humano, ¿no? Vamos a partir de algo, Ignacio, y es que nosotros, los seres humanos, eh, en la vida, en las cosas que hacemos, siempre las vamos enrutando a que todo pueda estar bien, estar a favor nuestro, a que las cosas funcionen de una manera que no genere problemas, que no genere dificultad alguna y sobre todo que por el mismo vivir cada circunstancia, cada situación, nunca se nos pasa por nuestra mente, por ejemplo, que podamos llegar a tener una situación en que perdamos a alguien o perdamos algo, que nos estrellemos, por así llamarlo, con algo o con alguien no esperado y que genera eh, un problema, un disgusto, un dolor, eh, sea un dolor moral, sea un dolor físico. Y obviamente cuando nos sucede esto, pues eh, lo vemos como lo más calamitoso, eh, como algo que no lo teníamos presupuestado en nuestra vida. Lo podemos ver en otros, lo podemos ver en otra gente, pero y hasta lo podemos hasta comprender que puede suceder. Lo que nos cuesta comprender es que nos puede suceder a nosotros como tal. Pues esto conlleva entonces a una cantidad de consecuencias que lo hemos como enfocado como duelo. Entonces, primero, que el duelo es una reacción eh, que genera en nosotros pensamientos y sentimientos de pérdida,
de fracaso, de sentirnos que ya no vale la pena continuar, que somos perdedores, que no vamos a recuperarnos, que si no tenemos aquello que perdimos o aquel o aquella mujer, aquel hombre que era la base de la vida, ya nuestra vida no vale nada, para qué esforzarnos. Este tipo de pensamientos, ¿cierto?, va a generar en nosotros sentimientos, porque un pensamiento genera sentimientos. Empezamos a sentir tristeza, empezamos a sentir enojos, empezamos a sentir depresión, hasta el punto que pueda hasta reproducir físicamente, y es cuando quizás nos enfermamos físicamente, ¿no? Se te oye un poquito, se te oye un poquito bajito, Doc. Si puedes okay. A ver, sí. repetir ese último pedacito, porque sí. Ok, voy a tener que utilizar esto aquí así porque... Sí. La tecnología. Entonces, sí, esto es una tecnología muy primaria que tengo yo. Entonces vuelvo retomo esto último, ¿no? Sí. Cuando nosotros, ante las situaciones inesperadas que nos están sucediendo, ¿no? Esas situaciones que no están presupuestadas en la contabilidad de la vida nuestra, de que todo tiene que estar bien, de que nada tiene que ser problema, de que no vamos a perder, de que no vamos a fracasar, y sucede, pues genera un pensamiento, como lo decía, un pensamiento de fracaso, un pensamiento de que soy perdedor, una resistencia a lo que me ha sucedido o lo que me está sucediendo, y eso pensamiento va a generar un sentimiento, ¿no? Porque todo pensamiento genera un sentir, ¿no? Hay una reacción de lo que estoy pensando. Entonces, pues, obvio que ese sentir va a ser un sentir de tristeza, de depresión, de angustia, de enojo, de miedo, ¿sí? Porque si estamos pensando que aquello que se acabó o se perdió o que ya murió o que finiquitó era la base de nuestra vida, que no somos capaces de vivir o de continuar nuestro camino sin eso, sin esa gente, sin esa oportunidad, sea lo que sea, pues obviamente yo voy a sentirme que soy un fracasado, que yo no voy a avanzar, que voy a sentirme impedido por mis mismos miedos, por mi mismo enojo de lo que no tengo, y muchas veces pensamos que eso es el duelo. Estoy en duelo porque perdí, estoy en duelo porque me siento triste, me siento deprimido, me siento opacado, me siento sin fuerzas, ¿no? Y nos quedamos en eso. Es más, ese tipo de sentir de dolor lo vamos prolongando, como otra vez lo he hablado, lo vamos estirando, y entonces lo que nos dolió, porque no somos de palo, no somos gente que dice aquí soy más fuerte y pensamos que ser más fuerte es resisto el dolor, no, nos duele, se nos movió el piso, ¿sí? Nos afectó. Sí. Pero también debemos tener un proceso, pero cuando nosotros estamos pensando que duelo es eso, en un estado, por así decirlo, que todo se paraliza y que nada avanza, entonces, ¿qué sucede? Lo único que avanza es el sufrimiento de lo que aconteció y que generó ese primer impacto doloroso. Entonces, yo lo empiezo a prolongar. ¿Y cómo yo lo prolongo? Pues quejándome, pues ensimismado en lo que me sucedió. O sea, pongo toda mi atención en el hecho o en la persona que perdí, en el hecho que perdí, en que fracasé, en que se me quitó algo. Y ese sufrimiento, pues, genera algo mucho más complejo, y es un alimento a un ego herido, porque cuando yo estoy enfocado en ese tipo de duelo, lo que yo estoy es alimentando mi ego herido. ¿A qué le llamo ego herido? Pues todo lo que afectó
mi ser persona de una manera que no los sé manejar y empieza a deformar mi ser persona. Y entonces yo me vuelvo quejumbroso, me vuelvo irritable, me vuelvo insatisfecho, empiezo a negar y a pelear conmigo y con la gente por lo que me pasó. Empiezo a tener un pensamiento, que en cierto modo es un diálogo interno, en que yo reclamo a la vida, a Dios, a la gente de lo que me pasó y que no lo acepto. Es más, considero que yo no tenía el derecho a padecer lo que me sucedió. Cuando yo estoy en ese enfoque, Ignacio, pues obviamente el sufrimiento va cogiendo más fuerza, porque ese sufrimiento lo que hace es anclarme en lo que me pasó y no voy a avanzar, ¿cierto? Y ahí es donde se vuelve, por así llamarlo, una zona de descanso, una zona de confort, porque el duelo mal enfocado lo único que conlleva es estancarme y enredarme en los sentimientos de depresión, de tristeza, de enojo y sentir que no hay luz ni esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos en esas situaciones, pues obviamente es un sufrimiento que puede hasta prolongarse por muchos años. Yo conozco gente, o me ha tocado también vivir, si yo no tengo claro el enfoque de duelo, que me quedo sufriendo por mucho tiempo y hasta años de algo que me dolió, pero que no solucioné. Entonces, si estamos hablando que no es duelo, pues lo que te estoy hablando es un sufrimiento elaborándose cada instante, que puede después emerger resentimiento. Me resiento contra la vida, me resiento contra las personas, tengo resentimiento conmigo mismo por lo que me sucedió. Y si no lo manejo, ese resentimiento se puede transformar en odio. Odio a la vida, odio a las personas, me odio porque no pude, porque no logré, porque no se me dio, antes se me quitó. Entonces, este tipo de mal enfoque de duelo está también reforzado en que vivimos un entorno social en que se nos ha inculcado que las cosas que acontecen en nuestra vida, dolorosas, o las pérdidas, o los fracasos, no caben en la sociedad de hoy en día. Todo es perfecto, todo es éxito, todo es logro, todo es lo máximo. Y si tú no alcanzas estos estándares, pues ya tienes un rótulo de que eres un fracasado, que eres un perdedor. El falso estado de bienestar, ¿no? Que es por lo cual la gente negocia y pelea y vende y intercambia sus principios, ¿no? Por el hecho de estar bien porque sí. Exacto, pues ¿qué sucede? Que mucha gente evade el dolor pensando que felicidad es evadir el dolor. Pues soy feliz en la medida en que no tengo nada que genere una dificultad, una contrariedad, un dolor, una pérdida, un fracaso. Y esto está conllevando a que hoy en día mucha gente no tiene capacidad de frustración. Exacto. Y tampoco de resistencia, ¿no? Porque frente al primer obstáculo se dejan vencer. Se desmorona. Sí, señor. Porque estamos en ese imaginario colectivo que eres feliz entre más tengas. Eres feliz entre más seas conocido, más popular. Eres feliz entre más tengas poder, entre más tengas dinero, entre más joven y bella seas, entre más atractivo seas. Y resulta que
vida da muchas vueltas y puedes caer en una quiebra económica, puedes quedar enfermo, puedes perder tu belleza, tu juventud. Eres feliz porque tienes la pareja que todo el mundo envidia, pero de pronto se fue. Más aún murió. Y como estamos es inmerso en poder cumplir esos estándares que en el fondo es buscar la aceptación de otros, cualquier situación, no nos hemos preparado para cualquier situación en que llegue lo que no, nunca pensábamos. Y esto pues, obvio, lo que decía ahorita, no nos hemos preparado para tener una capacidad de frustración, una capacidad de que perdemos algo, pero que tenemos que entender que tenemos que elaborar para poder avanzar. Entonces, por eso este título, ¿no? Me duele, no me duele. Porque tenemos dos extremos. El me duele, que llega al extremo de que lo volvemos un sufrimiento, es más, repartimos el sufrimiento, ¿sí? No tenemos capacidad de frustración y más se siente el peso de lo acontecido, porque el detalle no está en la pérdida, Ignacio. El detalle es cómo estoy manejando esa pérdida. Ahí está el pequeño detalle. Y ante esto, tú puedes ver gente que tiene una enfermedad, digamos, como que he conocido gente que ha tenido una enfermedad terminal y lo manejan de una forma, mientras que otro, ante una enfermedad un poco más llevadera, se desploman. No sé si me voy a entender lo que te quiero decir. El cuento no está en el hecho que tengamos, en la situación que padezcamos. El detalle está cómo usted lo está afectando, cómo usted lo está asimilando y qué herramientas tienes para asimilarlo. Entonces, en ese me duele, vemos que si no tengo esas herramientas, pues obviamente, si no tengo una capacidad de que también tengo que contemplar que así como yo programo, preparo, apunto las cosas hacia el éxito, hacia los logros y los alcanzo, no puede tampoco perderse en ese horizonte que yo también puedo tener pérdidas, que yo también puedo fracasar, que no puedo alcanzar los logros que me tracé en un primer momento y que ante ese escenario también tengo que estar preparado. Porque todos estamos enfocados a la felicidad, a la plenitud, a todo lo que queremos y que se nos dio, pero olvidamos que tenemos esa opción también, que perdemos. Entonces está el otro extremo, me duele, se acabó todo y es un infierno para la persona. Y que si tú lo miras realmente, muchas veces alcanzamos unos niveles de sufrimientos tan dramáticos ante algo que realmente no era necesario ponerle todo ese drama. O sea, generamos una hipersensibilidad inclusive sobredramatizamos el hecho y le ponemos un peso que yo no estoy diciendo que no sea importante uno darle un carácter de gravedad a algo que nos ha sucedido. Pero si yo no lo sé manejar y no tengo la actitud madura de saberlo manejar, lo sobrecargo más de lo que realmente pudo haber pasado, ¿no? O el no me duele, que es el otro extremo, que es la negación. Aquí no está pasando nada. Tengo problemas de pareja, ¿cierto? Soy maltratado, estoy maltratada, pero no. Yo mismo me autoprogramo de que no es así. Estoy en una picada económica, llámese una situación personal, pero miro hacia otro lado, digo que no pasa nada, es como maquillarlo
pero realmente es que me da miedo afrontar lo que me está pasando, me da miedo aceptar lo que me está pasando y me excuso de que todo está bien o que nunca está pasando nada cuando realmente se está hundiendo el barco. Entonces, esos dos extremos es un mal enfoque de duelo, porque no se trata ni de ir al extremo, me duele y ya se acabó el mundo y llegué al fin del universo y estoy en los meros infiernos y de aquí nadie me saca, o el otro extremo no me duele, que bueno, yo puedo, yo soy capaz, yo aquí todo está bien, esto es algo que pasará inmediatamente, más adelante lo voy a solucionar, empiezo inclusive a aplazar el hecho de sentarme y reconocer, y estoy también negando de que yo soy alguien que nunca le pasa nada para evitar precisamente reconocer que sí está pasando algo. Un Yo poco, tengo que ponerle el interés de cambiar. un poco las dos circunstancias que acabas de describir, pues creo que valen la responsabilidad, ¿no? Porque Exacto. bueno, hay varios tipos de duelo, imagino que ya lo comentarás, pero estamos hablando ahora pues de como que es el más común, como el que más se consume todos los días, que es el duelo emocional, ¿no? El duelo de pareja, el duelo de amigos, no sé. Entonces, ahí hay que entender, creo yo, tú me corriges por favor al aire y de manera contundente si estoy diciendo alguna barrabasada, que no, uno no puede, no puede evitar, no puede excusarse de su responsabilidad. Entonces, de pronto, ser autocondescendiente, ¿no? El de, ay, pobre de mí, yo no me lo merecía, no sé qué, evade la responsabilidad de eso. Y también decir, bueno, aquí no pasó nada, yo sigo adelante, esto es una bobada, la que pierde es ella o el que pierde es él, ni más faltaba, yo soy muy fuerte, eso también es evadir la responsabilidad, porque sí pasó algo, ¿no? Y sí se fracasó, y hay que Claro, asumir eso, sí, ¿no? Y hay que claro que sí. abrazar el dolor, saborear el dolor es bueno, el dolor construye. Pero para tú llegar a eso, decir abrazo el dolor, tienes que quemar varias cosas. Y la primera que tú lo estás diciendo es pasar la etapa de la negación. Es que esto que tú acabas de decir es cuando estamos en una situación de negación de lo que está pasando. ¿Sí? Ya, Yo no me merezco esto. ¿Por qué me sucedió esto? por Eh, pendejo. sí, esto, si yo no le hago nada a nadie, yo soy una persona que siempre ha ayudado, Mentiras del yo creo diablo. que merecía, es Todos, una negación, todos ¿no? metemos la O pata. Sí. no, todo está bien, aquí no pasa nada, o sea, como las familias eh, eh, más perfecta, yo tengo una vida perfecta, esto que me sucedió, pues no hay que darle intención de gravedad, eso es negación. Y esa negación es el primer gran obstáculo que tenemos que manejar para poder llegar al último que tú dices, que suena masoquista si no lo entendemos. Entonces la gente está pidiendo que le vaya mal para decir, no, qué vida sabrosa. No, tú llegarás a esa conclusión de que valió la pena haber vivido una situación de pérdida, que no es que la estemos buscando, sino que la supimos afrontar, supimos responder y sacar un provecho de eso. Ese provecho es lo que entonces uno le dice, carajo, bueno, dolió el cacho, ¿no? O sea, la cornamenta fue horrible, Es que pero gracias a eso logré esto, pude esto, he hecho esto, se acabó el engaño, se acabó el sufrimiento que tenía y hoy crecí, maduré y me encontré con una persona mucho mejor, sí, es que una persona más adecuada. al final lo que hay que hacer es, creo yo, aceptar que uno no puede modificar las cosas que pasan en la vida, porque van a pasar. Lo que sí puede hacer es decidir cómo reaccionar frente a esas circunstancias, ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que sucede, Ignacio? Que cuando yo estoy en una etapa de negación, surge algo supremamente pegado y es que yo me siento víctima, ¿cierto? Y cuando yo me siento víctima,
pues todo lo miro desde la óptica de la víctima. ¿Y cuál es la óptica de la víctima? Que cualquier cosa que pase después de lo que estoy viviendo y que estoy ahí enredado, cualquier persona que me diga algo, cualquier persona que se acerque a decir algo, cualquier situación que vuelva a padecer, siento que todo está contra mí. ¿Sí? Y cuando yo me victimizo, cuando yo me siento tan vulnerable que evidencio que cada cosa y cada persona que se acerca es para hacerme daño o para acrecentar lo que estoy padeciendo, pues obviamente, lo que decía ahorita, estoy en una zona de confort porque me cruzo de brazos, porque soy tan de malas que el mundo me está castigando, que la gente me está haciendo daño, que cada vez confirmo más que lo que me pasó, el único que está pagando esto soy yo, ¿no? Pero sucede que cuando uno se victimiza, llega uno desde el ser víctima a ser víctimas a otros. Porque entonces yo me vuelvo agresivo, porque como a mí me hicieron tanto daño, como a mí me traicionaron, como yo perdí esto, como yo fracasé en esto, pues obviamente empiezo a comportarme con los demás como he creído que los otros hicieron conmigo, ¿no? Y como digo yo, le empezamos a pasar la factura a la gente que nos rodea. Es más, le pasamos la factura a la gente que no merecen recibir ese daño que desde ser víctima estamos haciendo. Fíjate la complejidad de un duelo mal enfocado. ¿Ves? Porque muchas veces terminas siendo tú un victimario. Claro. ¿Cuántas parejas han padecido por un duelo mal manejado del otro, de la otra, porque le están haciendo pagar a esa persona inocente del daño que le hizo a la pareja anterior? Muchas. ¿Cuántas veces la gente le lleva la factura a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus papás, de los daños y pérdidas que han sucedido en la empresa, en el trabajo, en la oficina? ¿Cuánta gente le ponemos la factura a aquellos que nos están tratando de lidiar una enfermedad, una limitación física? Nunca vemos que la gente que está ahí no tiene la culpa en primer lugar, o antes están recibiendo un maltrato cuando ellos lo que de pronto nos están tratando de ayudar o están ahí con nosotros. Culpamos la vida también, culpamos el país, culpamos a Dios, culpamos a otros. Y mira, y una de las cosas más delicadas del duelo, si bien es que cuando nosotros lo empezamos a elaborar, y esto va a sonar un poco disonante, al final sabes que nos vamos dando cuenta, Ignacio, que el único responsable de esa pérdida, de ese fracaso, de eso que aconteció en nosotros, fuimos nosotros. Claro. Eso es hacerse responsable. Porque de una u otra manera usted le dio cabida a esa persona, claro, o a esa situación, que te lo aseguro que cuando uno empieza a pensar desde la otra orilla, que no es el masticar lo que me hicieron, el famoso sufrimiento, uno se empieza a dar cuenta, pero es que a nivel de pareja ya habían signos que se me estaban dando de lo que se avecinaba, pero de pronto yo en mi imaginario pensaba, yo la voy a cambiar, yo lo voy a cambiar, o esto va a ser distinto, o no hay que darle responsabilidad. ¿Ves? Entonces, hasta eso, en el duelo bien enfocado, uno se da cuenta que realmente uno fue el que aceptó eso. Claro. Uno fue el que perdió eso. Claro, claro. Uno fue
el que de pronto, si fue un fracaso económico, faltó mayor planeación. Antes de firmar un contrato, leer la letra menuda, por ejemplo. No quedarme con el solo hecho de que yo soy buena gente, porque tengo la imagen de buena gente, todo el mundo es buena gente y creí en los otros, y por lo menos poner un poquito el método cartesiano, un poquito de duda para verificar si lo que yo estoy pensando y estoy viendo es real o solamente estoy llevado por la emotividad de que soy el bueno del paseo. Entonces esto del duelo, si nos damos cuenta, tiene un matiz de aprendizaje, que realmente cuando elaboramos un duelo, ¿qué es elaborar un duelo? Hacer un proceso, pues todo es ganancia para uno, así sea que se perdió. Así sea que se perdió algo. Entonces, yo creo que a nosotros lo que nos hace falta, por eso creo que esta primera parte del programa, y yo intuyo que si no alcanzamos nos tocará una segunda parte, porque esta primera parte que estamos hablando un poco de qué no es el duelo, ¿cierto? Sí. No, pero vamos bien, de tiempo estamos bien. Bueno, ¿qué no es el duelo? Pues nos damos cuenta que por el mal enfoque no le hemos sacado ganancia a las experiencias de duelo como tal, a las experiencias de pérdida, no le sacamos ganancia. Y tú me dirás, pero ¿cómo se puede ganar en una pérdida? ¿Cierto? Es que la ganancia de una pérdida no está en que vuelves a tener lo mismo, no. Quizás nunca vas a volver a tener lo mismo, nunca va a volver esa persona que tú querías, quizás nunca vas a volver a tener la misma salud, quizás no vas a tener la misma riqueza económica, digamos así, si es prosperidad material. O sea, lo que sí ganamos es madurez emocional, madurez intelectual. Sí. Y eso no lo da, curiosamente, cuando las cosas están perfectas. Claro, ¿no? Del fracaso. Porque cuando todo está bien, Ignacio, y cuando todo va bien, pues yo me entretengo en mi ego de que todo me ha ido bien. No me esfuerzo. No me motiva sacar más provecho de mis habilidades, porque todo está bien, todo está a mi favor. No me conlleva a reconocerme en otras cosas que, gracias a que todo está bien, pues me achanto. ¿Para qué voy a hacer más esfuerzo si todo me está yendo bien? Pero cuando hay un fracaso, pero cuando hay un imprevisto, el duelo bien elaborado me conlleva a sacar lo mejor de mí. Me conlleva a aprender. Me conlleva a ser resiliente. Me conlleva a un aprendizaje que me va a permitir afrontar las cosas nuevas con lo que estoy recibiendo de esta escuela de la vida en ese hecho. Y más aún, me lleva a tener empatía con los otros que están también afectados en sus situaciones. Pero yo creo que también es importante entender que si se fracasa y se fracasó y es un fracaso y las cosas salieron mal y uno no siente que a nada bueno queda, pues eso también está bien, porque eso hace parte de la vida, ¿no? Es decir, es normal. Con esto, ¿qué quiero decir, Doc? O más bien, ¿qué quiero preguntar? Es que es necesario, dentro de un proceso de duelo, para hablar de un duelo sano, entonces pasar por esa etapa y tener que sacar algo positivo sí o sí, ¿no? ¿Verdad? Porque simplemente puede haber sido algo negativo que fue negativo y ya fue, ¿no? Ya está, no tiene que haber un proceso porque a veces me da como mal genio que la gente siempre es como, no, sí, pero pasé esto y
y ahora entonces se me reveló tal cosa y no joda, no, si estuvo mal, pasó la cosa, fue un fracaso, dolió, ya está, o sea, tampoco es que todo tenga que dejarle una experiencia transformadora de vida, no sé, creo yo, si es una bestialidad, Lo por que favor. pasa, lo que pasa, Ignacio, es que hay duelo de duelo Ujú. y hay temperamentos de temperamento. Hay personas que sus procesos de duelo son más rápidos porque su carácter, ¿cierto? Su temperamento les ayuda a evolucionar más rápido. Lloran, madrean, se secan las lágrimas, vamos para adelante y si deja un aprendizaje y es, no vale la pena esta vaina, lo que tú acabas de decir. Ya, listo. Ya, me tocó vivirlo, lo acepto. ¿Ok? Se acabó, listo, ese es el aprendizaje. Como hay otros que son personas que de pronto necesitan un proceso un poco más de calma porque hay ciertas cosas que todavía les cuestan. O también significa, depende también de las situaciones, porque no es lo mismo la pérdida de una pareja que de pronto la pérdida de un amigo. Claro, No es lo mismo, o de un familiar, ¿no? no es lo mismo, exacto, no es lo mismo la muerte de alguien que de pronto la traición de una pareja. No es lo Claro, mismo. uno podría decir si se separó de la pareja por infidelidad, por ejemplo, bueno, está. Pues uno dice, bueno, me separé y menos mal porque me estaba engañando. Bueno, perfecto, listo. Pero, por ejemplo, en el caso de la muerte de un padre, de una madre, uno no va a poder sentarse y decir, bueno, se murió mi papá, qué bien, porque no. Eso ya es una cosa No, que... no, ahí está mal enfocado de pronto lo que estás comentando. Es que no, es que lo que yo te decía, cuando estamos diciendo que qué bueno que pasó, no es que se brinca de la aceptación a enseguida qué bueno que pasó, ¿no? Es que hay varios estados de ánimo, varios momentos. Ahora, no son momentos de paso a paso, primer paso, segundo paso, tercer paso. Puede suceder que de un estado de ánimo evoluciones más rápido y salgas. Como hay de pronto otros estados de ánimo que en un momento dado son más rápidos y de otro momento en que son más prolongados, son Sí. depende de la persona. Por ejemplo, yo, la, la primera etapa que se ha identificado en los estudios de psicología es la negación, ¿no? O sea, esta vaina no puede ser que me haya pasado, ¿cierto? Y genera enojo, y genera estrés, y genera inconformidad, y buscamos y acusamos, y todo lo que hemos hablado, ¿no? Y después de de esa etapa de, de sentir que no debió haber pasado, muchas veces pasamos una etapa de enojo, de ese enojo, ya sea hacia la persona, ya sea hacia la situación que pasó, enojo con uno mismo, ¿no? Yo, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó esta vaina? ¿A qué hora no me di cuenta? Es que yo, mejor dicho, soy lo más estúpido. Uno se enoja con la situación. No debió haberse muerto. Pero es que, ¿por qué me dejó? ¿Eh? Y hay una otra etapa que es como cuando está todo revuelto la cosa. Algunos ponen esta etapa que voy a decir antes del enojo, o el enojo viene después. Ese es un dolor. Ahí está uno como que dice, ya no hay más palabras para justificar y ya no hay más enojo para culpar. Le duele a uno. Y alguna gente experimenta hasta depresión. Algunas personas experimentan una tristeza profunda. Fíjate que esa tristeza no está en el impacto de las cosas, es después, cuando ya decantan, cuando ya tú tienes claro qué pasó, cuando ya tú tienes claro en medio de las cosas dónde estabas tú, qué te faltó, qué no te faltó. Cuando tú tienes claro que realmente eso sucedió por las razones y las consecuencias que esto conllevó. Recuerda que esto lo estoy hablando muy sistematizado, pero esto es un proceso de vida. Que tú te sientas de pronto a fumarte un cigarrillo y decir, que así, que reconozco que me pasó, reconozco que me equivoqué, reconozco que no era
la persona que yo realmente pensaba, ¿no? Reconozco que me faltó en esto para evitar esto. Aquí es donde empieza uno a darse cuenta, ¿cierto? De lo que viviste, pero no como metido en toda la maraña, sino como que tú estás sentado en la grada mirando la cancha del partido que estaba metido. Te sales de esa cancha del partido de fútbol y te sientas en la gradería a mirarlo. Y ahí es cuando uno empieza a generar el aprendizaje. Bueno, eso no puede volver a suceder. Esto no me puede volver, esto no lo puedo volver a repetir. ¿Y qué puedo hacer para evitar esto que volverse a repetir? Bueno, listo. No puedo hacer nada con esto, pero ¿qué puedo hacer para seguir adelante? Ahí es donde uno pone en peso de balanza realmente lo que no puedo hacer, pero realmente lo que sí puedo hacer. Y empezamos nosotros a construir aprendizajes, a construir experiencias. Y que esa experiencia genera en mí que si yo me las voy apropiando, empiezo a ser un poco más maduro, a reevaluar inclusive, reevaluar criterios, reevaluar comportamientos, reevaluar maneras de hacer o de ser las cosas. Es madurez, porque uno no puede abrir nuevas heridas cometiendo el mismo error. ¿Ves? Entonces, este proceso de duelo que te estoy hablando no augura que nunca más te vas a equivocar. Vendrán nuevas cosas, porque es que el día a día es así. La vida del ser humano es así. Hay una autora de un libro, ¿por qué nadie me lo dijo antes? Está en español, se dice así. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Es una psicóloga americana. Y es real, decía, los seres humanos estamos engañados que pensamos que hemos sido diseñados para ser felices, o sea, todo bien. Es un mal enfoque de lo que es felicidad. El ser humano ha sido diseñado para responder ante los momentos complicados y salir y avanzar. Eso sí es el diseño. Y cuando tú avanzas, y cuando tú superas, y cuando tú aprendes, y cuando tú reaprendes cosas, y cuando tú empiezas a abrir nuevos caminos, todo esto le da sentido a tu existencia y te sientes feliz. Entonces la felicidad no es una prolongación de bienestar. La felicidad está en la conciencia de lo que yo estoy viviendo, de lo que a mí me pasó, de lo que me enseñó, de las experiencias que me dejó. Aquello que me aconteció positivamente, pero estamos hablando en este momento también de cosas más complejas que nos suceden. Claro, sí. Qué bueno eso, la felicidad es la conciencia de saber que en dónde está uno y de entender el proceso, ¿no? Está bueno eso, no es ese estado de bienestar tonto, sino es la conciencia de ser humano. Es que la gente pensamos que felicidad es pasividad. O alegría, pero no. Exacto. Entre menos esfuerzo que yo tenga que hacer para algo, estoy feliz. Exacto. Porque no me comprometo, porque no me exige, porque no me pide. Claro, esfuerzo. Pero eso es una locura de concepto social, porque yo siempre... Mucha gente lo piensa así. No, es que de hecho, y todo lo miden desde eso. Claro, ¿no? Es que de hecho, por ejemplo, si tú preguntas, ¿cuál es el trabajo ideal? Y la gente dice, pues uno en donde haga poco y me paguen mucho. Y yo pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué el trabajo ideal no puede ser uno en donde me exija yo todos los días más todos los días? En donde me ponga metas y las cumpla, en donde haga más y mejor las cosas. No,
es en donde me paguen mucho por hacer poco. Y ese es el concepto que tenemos para medir el resto de la vida, ¿no? Una buena relación y por eso, pues, con todo el Nunca hay resto. pelea, nunca hay discusión. Exacto, Todo exacto, es perfecto. exacto, Cuando yo veo este tipo de cosas, ahí hay problemas. correcto. Y eso me lleva a mí, claro, se me van a botar encima. Soy yo, Ignacio, no es el doctor. Yo me hago cargo de lo que digo acá. Por privado me pueden contactar, a todos los atiendo, no hay ningún problema. Pero es que yo creo que ese es un problema hoy en día y por eso la gente anda con las relaciones como anda. Y dicen, no, pues para qué compromisos, no, malentienden el poliamor, ¿no? No entienden que sí es posible que uno ame en diferentes circunstancias, pero sin compromiso y sin trabajo, pues no pasa nada, no existe nada. Entonces, por eso todo es tan liviano, por eso le dan tanto protagonismo al sexo, por ejemplo, no entienden que el sexo es un complemento de, así como el amor es un complemento de, lo ponen por allá en un extremo como la meta máxima cuando es parte de la meta, no es la meta. Y entonces Exacto. Y fíjate, sí, sí, avanza, por y favor. entre menos esfuerzo tengan para hacer las cosas, pues entonces mejor, ¿no? Y es que antes ese era el premio, ahora ya no hay premio. Ahora es primero el premio, después vemos a ver qué pasa, pues no hay esfuerzo para nada. Los seres humanos respondemos como los animales a los estímulos. Y en efecto, el sexo es parte del estímulo del amor. Pero si primero está el estímulo, pues ¿dónde está el amor? ¿Y dónde queda el esfuerzo? ¿Y dónde queda la construcción? Estamos mal, señores, estamos mal. Lo digo yo, no el doctor Arsenio Nao, yo. Oh, también lo corroboro porque ese es el caballo de batalla de los educadores, es el caballo de batalla de los psicólogos hoy en día, de todos los que trabajan en los procesos de crecimiento humano. Que la gente pueda entender, podamos entender los seres humanos, que felicidad no es perfección en todo, que el amor de pareja no significa que es armonía en todo, sino que nosotros tengamos capacidad de solucionar y los resultados, así sean, no sean los que esperamos, nos dé la satisfacción de que así sea que perdimos, pudimos ganar. ¿Qué ganamos? Vuelvo y reitero ello, ¿no? Ganamos experiencia, ganamos enseñanzas, ganamos madurez, ganamos capacidad de empatía, de poderme poner en los zapatos del otro. Ignacio, porque sabes que es lo más jodido, disculpa de esta palabra, pero tú sabes que esto es muy propio acá en Colombia. ¿Sabes qué es lo más jodido de la gente que piensa que siempre es feliz? Que mira sobre el hombro a aquel que no es feliz. Correcto. Y ese es craso Que error. no, es, que no tiene capacidad de ponerse en el zapato del otro. Uh-huh. Y, se, En, y, son, y tergiversamos la compasión con la lástima. Entonces siento lástima, qué pecado, me tocó de malas, pero no me comprometo. Pero cuando yo tengo compasión, y compasión son dos palabras, ¿no? Comparto tu pasión, o sea, comparto tu dolor, lo hago mío, te lo entiendo, ¿sabes? Porque a mí también me pasó. Entiendo lo que estás padeciendo porque yo también en mi momento me tocó padecerlo. Sé lo que te está pasando porque algo a mí semejante me sucedió. Pero te quiero decir que si puedes seguir adelante, vamos a ayudar la empatía. Y eso es una de las cosas más jodidas que hemos perdido cuando hemos tergiversado que es felicidad. Porque me siento de afortunado y el resto están jodidos y que sigan así no es mi problema. Pero cuando yo hago un proceso de duelo, disculpa, es la palabra más, pues obviamente paso estas etapas que te he comentado, pero que al final, cuando ya yo me siento, digamos, me siento realmente frente a mí y hago un replanteamiento de lo que a mí me afectó y lo hago desde la óptica no de que quede enredado, sino
estoy viendo posibilidades para salir de esto. Ya el cambio comenzó de la situación, o sea, cambio mi percepción para poder disponerme a continuar viviendo, porque, viejito, la vida no se acaba porque me abandonó mi pareja, la vida no se acaba porque ya no tengo el carro y los lujos que tenía antes, la vida no se puede acabar porque ya no tengo la edad, la belleza, la juventud, la vida no se puede acabar porque ya no tengo la salud plena, la vida continúa. No, no, es que si puedes repetir el último pedacito porque se congeló la señal un momentico ahí. O sea, la vida continúa y yo tengo las nuevas adaptaciones para esa vida. Ah, Ya yo ok. tengo unas nuevas respuestas. ¿Sabes cuándo yo he fracasado? Cuando, nuevamente lo voy a decir, abro nuevas heridas y metiendo el mismo error. Entonces, ahí faltó algo en ese proceso de duelo. No he comprendido lo que la vida me estaba enseñando ahí. En el duelo no nos están castigando. En el duelo nos están enseñando a que te des cuenta de lo que eres frágil y dónde puedes ser nuevamente fuerte. Muy bien, tremendo. Tremendo, tremendo. Pues ya para finalizar, tal vez si podemos hacer un breve absorbio de cómo poder llevar bien el duelo. Bueno, en primer lugar, lo primero, el primer paso es aceptar lo que te sucede. A ti, amigo y amiga que nos ves, el primer paso es aceptar de lo que te sucedió, que sí te sucedió. No es aceptar que te lo merecías, sino acepta que sí pasó en tu vida eso. Eres un ser humano más en la humanidad y en la historia que te han sucedido cosas complejas. 2, tienes derecho a llorarlo, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a, a sentirte totalmente vulnerable. Tómate todo el tiempo para eso. Llóralo, madréalo. Si no tienes fuerza, pues quédate ahí un rato. Pero también debes ir tomando conciencia que por más complejo que hayas vivido, que te haya pasado, hay una vida que te está esperando. Y ahí es que te empiezas a dar pasitos de qué puedes sacarle de esto que te sucedió. Muy bien. ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te mostró realmente? ¿Cierto? Para eso no es necesario elaborar compendios, análisis, no. Lo que tú ahorita decías, Ignacio, una vaina corta. Esto no puede volver a suceder. Entonces, para que esto no pueda volver a suceder, ¿qué hizo falta antes para que llegó a suceder? ¿Y qué necesitas? ¿Cierto? Un aprendizaje. Y desde ese aprendizaje, empezar poco a poco, porque es que esto no es los Avengers, ¿no? O sea, lo que yo siempre pongo los ejemplos de estas películas de superhéroes que en 2 horas que dura la película hacen un proceso de vida que en la vida real eso no es así, ¿no? O sea, Son poco a poco. años. Ah, Sí. y algo muy importante, Ignacio, ten paciencia, sé paciente contigo mismo, porque de pronto tú puedes tener toda la fuerza de voluntad, pero llega un momento en que te puedes decaer nuevamente y puedes volver a enojarte y puedes volver. Ten paciencia contigo mismo, sé comprensivo contigo mismo en tu proceso de duelo y trata de buscar ayuda.
pero ayuda con personas que te ayuden a levantar. No, y ayuda profesional. Exacto. Y dentro de la ayuda profesional hay que también saber escoger, ¿no? Porque con todo el respeto... Pues si yo voy a buscar a alguien que lo único que va a hacer es hundirme más en la situación, porque sí, es que a mí también me pasó, y mejor lloremos y quedémonos... O venguémonos, o peor, en esos estados de fragilidad emocional van y se consiguen un coach. Un coach emocional. No, hombre, busque profesionales y dentro de los profesionales sepa escoger bien a los profesionales, ¿no? Porque con el perdón de los colegas del doctor Henao, otros psicólogos, claro que sí, por supuesto. Hay muchos que son excelentes, ¿no? Por supuesto que sí. El doctor Arsenio Henao es uno de ellos, ¿no? Pero también hay unos que están, pero así MFT, ¿no? Sí. O buscar una consejería, o a veces tenemos buenos amigos, a veces tenemos buenas personas que nos rodean, que muchas veces necesitamos que nos ayudan. Ya déjese tanta maricada. Sí, sí. Son las palabras. Tú sabes, Ignacio, que aquí en Colombia son las palabras. Sí, o sea, no, pero eso sí, sí. Ya deje tanta bobada. En México sería no seas culero, ya. O sea, ya cálmese, ya lloró lo suficiente, pero te está esperando la vida. Sí, ya fue, cabrón, sí. No, pues ven y yo te ayudo, ¿cierto? Sí. Ven y yo te ayudo, ¿no? Y de esa forma, pues, llegaremos un momento dado, lo que tú decías ahorita en el programa, ¿no? Hombre, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que me tocó vivir esto. Le doy gracias a la vida que me tocó vivir esto. Ay, ¿por qué dices esto? Porque gracias a esto alcancé esto, aprendí esto, logré esto, descubrí esto de mí, pude después conocer a alguien que sí valía la pena, pude hacer un nuevo negocio, valoré la vida, desarrollé tal cosa. La vida sí. La vida sí. Te está esperando, como dice el doctor Arsen. Bueno, pues genial. Yo creo que está muy bueno. Bueno, no, faltó hablar de los tipos de duelo. Ya tú dictarás si se hace otro para hablar de los tipos de duelo o algunas otras cosas, pero yo lo veo muy completo. Yo creo que es una buena guía para entender qué hacer con ese dolor, qué hacer con esa tragedia, con ese sentimiento, ¿no? Que agobia, que oscurece, que enceguece, ¿no? Que ensordece, que enmudece, ¿no? A veces es simplemente una bomba. Y también entender que está bien pasar por él, es decir, hay que abrazar el dolor, de verdad. El dolor es sabroso también y aprender a vivir con el dolor, porque es que la vida es dolor, ¿no? El mundo está construido sobre eso, ¿no? Entonces, pues bueno, Doc, no sé si quieras agregar algo final antes de despedirnos. Pues nada, primero que todo agradecer las invitaciones. Si me permites, pues invitar a toda la gente a que se suscriban a mi canal Arsenio Henao. Sí, señor, el link está aquí abajito. Sí, señor, ahí está. Y también, pues, si quieren profundizar este tipo de temas, está mi publicación, el libro 2 ranas en el balde. También está el enlace para comprarlo aquí abajo. Ahí está el enlace, sí. Lo pueden encontrar en Amazon, opción digital o en físico para profundizar todas estas experiencias. Y también edición de lujo para hacer un buen regalo, ¿no? También. Exactamente. Sí, señor, ahí está. Muchísimas gracias, Ignacio. Y yo cerraría con una frase, ¿no? O sea, no hay duelo malo, hay malas percepciones de duelo. Muy bien, genial, pues genial. Bueno, Doc, pues ha sido un placer, muchísimas gracias. Me he divertido muchísimo con el dolor ajeno hoy y con el propio. Y sí, y los modismos colombianos, ¿no? Los modismos colombianos, sí, la gente entiende. Muchísimas gracias a todos los youtubientes, marca registrada de Leonardo Sierra y también de los TikTok vientes, también marca registrada de Leonardo Sierra, por habernos acompañado en este espacio de pensar bien y estar bien. Y es que si usted quiere pasar el duelo y quiere hacer algo en la vida y quiere pues alcanzar sus metas, pues ¿sabe qué? Pensar bien es estar bien. Nos encontramos el próximo martes. Que estén muy bien. Bye bye.